A Dios, hermanos, porque podemos estar en un culto más. Gracias a Dios por la bendición que el Señor nos ha dado hasta este momento de poder tener pues nuestros servicios, de poder tener cada una de estas enseñanzas. Gracias a Dios también por cada uno de los hermanos que han podido estar participando, de las hermanas también a través de las cápsulas, los hermanos con las rapicápsulas, ¿verdad? Esas vitaminas para nuestro espíritu. Gracias a Dios por cada una de las cosas, las maestras también, los hermanos que nos están apoyando con las clases para los niños, ese material, sea para los jueves o sea para los domingos. Gracias a Dios, hermanos, por cada una de las cosas que el Señor nos ha permitido, nuestras reuniones de Zoom. Gracias a Dios, hermanos. Y bueno, pues este es el día que ha hecho nuestro Dios, como dice su palabra, y es necesario que nos gocemos y nos gloriemos en Él. Quiero invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias, por favor, ahí en Gálatas, que la tengan abierta ahí, que le pongan una marquita, porque ahí es donde vamos a estar teniendo nuestro estudio, nuestra enseñanza. Así que les invito a que lo puedan tener ahí fijo, por favor, en Gálatas. Uno de los primeros pasajes que vamos a leer se encuentra ahí en Gálatas capítulo 1, y que lo puedan tener ahí listo. Y bueno, siempre que se estudia una porción de la palabra de Dios, sea un versículo, un capítulo, o un pasaje, o un libro, es bueno estudiar el contexto a fin de tener un mejor panorama y una mayor comprensión del contenido. Por lo que iniciaremos con una información preliminar sobre los Gálatas, que nos va a ser de utilidad para nuestra enseñanza en esta mañana. Pero antes les invito a que hagamos una oración, que nos pongamos en las manos de nuestro Dios y que pidamos a sí mismo su dirección y que abra nuestro entendimiento. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra. Queremos pedirte, Señor, por favor, que abras nuestro entendimiento, que tú nos dirijas, que apliques como siempre lo espiritual a lo espiritual a través de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, habla nuestro corazón, que esta enseñanza pueda desafiarnos, al igual que edificar nuestras vidas, y que al terminar los propósitos, Señor, durante la enseñanza se puedan cumplir, y al terminar podamos tomar esas decisiones que tú quieres que tomamos, Señor. Ayúdanos, por favor, nos ponemos en tus manos, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, pues en la época del Nuevo Testamento, Asia Menor estaba dividida en varias provincias romanas y estados. Era Asia, la Bitinia, Ponto, Galacia, Cilicia y Capadocia. De donde en Galacia era la provincia donde estaban las iglesias a las cuales Pablo les escribe, como yo les decía, ahí en Gálatas capítulo 1, y vamos a estar viendo ese primer versículo. En el versículo 2 nos dice: y todos los hermanos que están conmigo, dice, a las iglesias de Galacia. Estaba mandando saludos y manda saludos a todas las iglesias que estaban en Galacia. Así que esta no es una epístola, no es una carta que se haya escrito a una sola iglesia, sino que fue dirigida a varias iglesias de esa región. Ahora, el pueblo que dio su nombre a esta provincia de Galacia eran los galos, una tribu celta compuesta por gente guerrera que iba de una parte a otra, que por invitación del rey Nicodemes, el primero rey de Bitinia, una zona de Asia Menor, cruzaron hacia ese lugar para ayudar al rey en una guerra civil, estableciéndose definitivamente ahí en esa región, en Asia Menor. Y al someterse al Imperio Romano en el año 189 antes de Cristo, se convirtieron en una provincia, la provincia de Galacia. Ahora, estos celtas galos eran emotivos. ¿Cómo eran ellos? Hay estudios, ¿verdad? Personas que han estudiado y que nos lo describen como personas emotivas, impulsivos y volubles. De hecho, el emperador César dijo en relación a ellos, a los celtas, a los galos: la debilidad de los galos consiste en que son inconstantes en cuanto a sus resoluciones, ¿verdad? Resuelven algo, sin embargo no perseveran, son inconstantes. Les encanta el cambio, son de doble ánimo y no se puede confiar en ellos. Alguien más los describió como sinceros,
impetuosos, muy inteligentes, amantes de la especularidad, pero extremadamente inconstantes, evidenciando siempre una excesiva vanidad. Y podemos ver que en verdad eran así, por lo que cuando llegaron los judaizantes a Galacia, quienes estaban proclamando un evangelio diferente, como lo podemos ver ahí en el capítulo 1, que era por supuesto falso, la fe de los cristianos de Galacia tambaleó, flaqueó, alejándose y apartándose de Cristo y su palabra. Razón por la que Pablo les escribe exhortándoles, hablando de qué es lo que había pasado, por qué habían cedido de esta manera. Ahí en el capítulo 1 del versículo 6 al versículo 9 leemos así, dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No porque haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, puesto que solamente hay un evangelio, el cual nos dice que Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y es por eso que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Él, somos salvos, somos hijos de Dios y tenemos el regalo de la vida eterna, de tal manera que al morir podremos ir y iremos a su presencia. Sin embargo, ellos cambiaron, fueron inconstantes, no perseveraron. Los Gálatas también habían estado corriendo bien durante un tiempo, habían estado corriendo bien la carrera de la vida cristiana, pero arrastrados por esa mala influencia, se estaban alejando de Cristo y su verdad, se estaban apartando del Señor, quedando nuevamente en esclavitud. De manera que Pablo sigue exhortándoles, tratando de hacerles reflexionar a fin de que tomaran la decisión de correr bien, de retomar ese camino, de correr bien la carrera de la vida cristiana. Y lo podemos ver en el capítulo 3, ahí en Gálatas capítulo 3, en el versículo 1, una exhortación de la cual estaremos reflexionando también. Dice ahí en el versículo 1, dice: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién os fascinó, verdad? Para no obedecer a la verdad». Y también lo podemos ver en el capítulo 5. Capítulo 5, en el versículo 1 al 7, principalmente el versículo 7, dice en el 7, «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud, porque se estaban volviendo a esclavizar. He aquí, dice, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? En otras palabras, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Ustedes iban bien, estaban creciendo, procuraban vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué les pasó? ¿Quién les fascinó? ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Para no vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a lo establecido por Dios. Y lo mismo, al igual que los Gálatas,
porque creo que hay una gran similitud entre los Gálatas y nosotros muchas veces en cuanto a esa inconstancia, el no perseverar, el desviarnos muchas veces muy fácilmente. Y lo mismo podría estar sucediéndonos, por lo que es necesario que analicemos cómo estamos corriendo la carrera de la vida cristiana. ¿Cómo estamos corriendo? Todos estamos en el momento de recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Comenzamos, nos enlistamos en la carrera de la vida cristiana. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos corriendo la carrera de la vida cristiana? Pues no solo es necesario correr, es necesario hacerlo bien, de acuerdo a la verdad de Dios. No solamente se trata de correr y ya, es necesario hacerlo bien, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo establecido por Dios, como Pablo también le escribe a Timoteo y le dice que ningún atleta es coronado si no lucha legítimamente, de acuerdo a las reglas, a la norma, a lo establecido. Y nosotros tenemos eso, las normas, las reglas, que es la palabra de Dios. Así que es necesario que nos preguntemos, que analicemos nuestro correr aplicando dos de las preguntas que Pablo les hizo a los Gálatas. Porque Pablo les hizo otras, pero principalmente dos que leíamos hace un momento. Así que el título de esta enseñanza es: ¿cómo estamos corriendo la carrera de la vida cristiana? ¿Cómo estamos corriendo, varones, la carrera de la vida cristiana? ¿Cómo están, damas, corriendo la carrera de la vida cristiana? ¿Cómo están jóvenes, inclusive niños que ya tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad? Que están conscientes, ¿verdad? De lo que significa. ¿Cómo estamos corriendo la carrera de la vida cristiana? Número uno, ¿hay algo o alguien que nos esté fascinando para no obedecer a Dios? ¿Para no obedecer a la verdad de Dios? ¿Hay algo o alguien que nos esté fascinando para no obedecer a la verdad de Dios? Como Pablo se los pregunta a los Gálatas. ¿Qué dice, por favor, nuevamente ahí en el capítulo 3? Gálatas, capítulo 3, en el versículo 1. Dice la palabra de nuestro Dios, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Nuevamente dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados, y les llama Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? ¿Hay algo o alguien que nos esté fascinando para no obedecer a la verdad de Dios? Los Gálatas habían sido fascinados, es decir, habían sido encantados, deslumbrados y cautivados, como si estuvieran hipnotizados, hechizados por falsos maestros y sus falsas enseñanzas. De hecho, otras versiones traducen esta pregunta como: ¿quién nos hechizó o embrujó? No porque en verdad lo estuvieran, sino porque parecía que habían sido puestos bajo el maléfico, ¿verdad? El maleficio de alguna influencia perversa, como lo han dicho algunos comentaristas. Debido a lo cual, a pesar de que la persona de nuestro Señor Jesucristo ya se les había ilustrado de una manera tan clara, como si se les hubiera mostrado un cuadro, estaban actuando insensatamente, poco razonable, al fascinarse y dejarse cautivar por falsos maestros que negaban la salvación por gracia, al decir que era necesario guardar la ley para ser salvos, lo cual no era para nada así. No era nada para sí, dice la palabra de Dios. Aquí mismo Gálatas dice que por las obras de la ley nadie será justificado. También como lo veíamos en esa introducción a los colosenses. Nadie será justificado por las obras de la ley. Es solamente por gracia. Dice ahí en Efesios capítulo 2, dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Es un don de Dios. Es por gracia, es por fe, no es por obras. Esto era lo que estaba fascinando a los Gálatas. Esas nuevas enseñanzas que estaban llegando, pero que eran enseñanzas erróneas.
por lo que no estaban corriendo bien la carrera de la vida cristiana. Pero, y la pregunta es, eso les estaba sucediendo a los Gálatas. Pero, ¿y a nosotros? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Hay algo o alguien que nos esté fascinando para no obedecer a la verdad de Dios? ¿Hay algo o hay alguien que nos esté cautivando para no obedecer a la verdad de Dios? Puede ser que tiempo atrás corríamos bien, pero tal vez últimamente o más tiempo atrás, no puede ser que sea algo repentino, o sea algo que tenga poco tiempo, o puede ser algo que ya venimos acarreando, ¿verdad? De tiempo, venimos ahí cargando, venimos luchando con ello. Puede ser que tiempo atrás corríamos bien, pero tal vez últimamente o más tiempo, nuestro correr en la carrera de la vida cristiana se ha visto afectado debido a que hemos sido fascinados, que hemos sido cautivados y atrapados por lo que este mundo nos ofrece, de manera que seguimos corriendo. Tal vez no hemos dejado de correr, pero no como Dios quiere, con las motivaciones correctas, con la actitud correcta o con la comunión correcta, pues hemos descuidado nuestra comunión con Dios. Hemos descuidado ese tiempo a solas con nuestro Dios. O puede ser inclusive tal vez que tu vida se encuentre muy alejada de Cristo. Pues este es el peligro cuando somos cautivados, cuando somos fascinados por lo que este mundo nos ofrece, de alejarnos, de apartarnos del Señor. Así que reflexionemos. ¿Hay algo que nos esté fascinando? ¿Hay algo que nos esté cautivando para no permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros y contagie toda nuestra vida? Porque eso se trate. Que la palabra de Dios esté morando en abundancia en nuestros corazones y que contagie así toda nuestra vida, nuestro diario vivir. Ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 16, la carta que vamos a estar estudiando, ¿verdad? En nuestro estudio en casa nos dice lo siguiente. Por favor, busquemos Colosenses capítulo 3 y leamos el versículo 16. Colosenses 3:16, que nos dice así, por favor, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y aquí nos habla, después de que nos invita a que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, ¿verdad? En nuestro corazón, en nuestra vida, nos habla de las consecuencias y tiene que ver con nuestro vivir. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así es que, ¿cómo estamos corriendo la carrera de la vida cristiana? ¿Hay algo que nos esté fascinando? ¿Hay algo que nos esté cautivando para no tener una vida de oración como la palabra de Dios nos lo manda? ¿Hay algo así? ¿Hay algo que nos esté cautivando, fascinando para no permitir, ¿verdad?, ese tiempo en nuestra vida de oración en el cual vayamos a Él y podamos descansar en Él, podamos deleitarnos en Él? Hermanos, la palabra de Dios nos invita a no dejar de hacerlo. Aquí en Colosenses, nuevamente, Colosenses capítulo 4, en el versículo 2 nos dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Nos invita a perseverar en la oración, a velar en ella. No se nos olvide que estamos luchando espiritualmente. Y nuestro Señor Jesucristo nos hizo ver a través del ejemplo de sus apóstoles que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por lo cual es necesario que oremos, que estemos en continua comunión con nuestro Dios a través de la oración. Por eso es que Él les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero la pregunta es, ¿hay algo que nos esté fascinando? ¿Hay algo que nos esté cautivando para no vivir, para no tener una vida de oración como la palabra de Dios nos lo manda?
Hay algo que nos esté fascinando, que nos esté cautivando para no vivir para nuestro Señor y sus propósitos como la palabra de Dios nos lo muestra, porque eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. De hecho, lo llegamos a ver, ¿cierto? Cuando algunos jóvenes, ¿verdad? Andan de novios, ¿verdad? Y de repente, pues se les va el avión, se les olvida, bajan en sus calificaciones, no cumplen muchas veces con sus deberes en su casa, en su hogar, ¿verdad? Con sus responsabilidades. Muchas veces lo que llegamos a decir bromeando, ¿no? Es que anda enamorado, ¿no? Anda enamorado. ¿Por qué? Porque anda cautivado, andan enamorados, pensando nada más en la otra persona. Y eso es lo mismo que pasa, hermanos, pero al contrario, con nuestra relación con Dios. Cuando algo más nos fascina, cuando algo más nos cautiva, nos atrapa, de tal manera que nuestros pensamientos y nuestras acciones se ven inclinados hacia ello, que descuidamos a nuestro Dios, que descuidamos a nuestro Señor, que descuidamos su palabra y no hacemos lo que Dios nos manda. No vivimos para sus planes, para sus propósitos, porque nuestra mente y nuestro corazón está en otras cosas. Es por eso que Cristo, Dios, lo más que anhela de nosotros es nuestro corazón, porque Él sabe que si tiene nuestro corazón, lo tiene todo. Así que hay algo que nos esté fascinando y cautivando para no vivir para nuestro Señor y sus propósitos como la palabra de Dios nos lo muestra. Miren lo que dice 2 Corintios, por favor. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15. 2 Corintios 5, 14 y 15. Dice la palabra de Dios, por favor, si lo quieren leer conmigo, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Porque ese es el propósito de la muerte y de resurrección de nuestro Señor Jesucristo: ser el Señor de nuestra vida. Tener las riendas de nuestro corazón, sentarse en el trono de nuestro corazón, tener la preeminencia, como nos lo enseña Pablo cuando les escribe a los colosenses, que tenga el primer lugar en nuestra vida, como mismo Cristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, lo cual no es posible cuando algo más nos ha fascinado. Cuando otra cosa nos está cautivando y entonces le roban nuestros pensamientos a Dios, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestro tiempo y muchas veces inclusive nuestros recursos, nuestros talentos, nuestras habilidades. ¿Hay algo que nos esté fascinando y cautivando para no vivir para nuestro Señor, para sus propósitos como la palabra de Dios nos lo muestra? ¿Hay algo que nos esté fascinando para no vivir de acuerdo a la verdad de Dios? No seamos insensatos, no seamos necios, es decir, no actuemos con torpeza, de forma poco razonable y necia. Como Pablo les escribe a los colosenses, hermanos, Cristo es todo lo que necesitamos, en Él estamos completos. Y en Él debe de estar centrada nuestra vida, debe de estar fijada nuestra vista, centrado en nuestro corazón, y es algo que es a quien debemos buscar día con día para depender de Él, pues le necesitamos. En Cristo estamos completos, como lo podemos leer ahí en Colosenses 2, que vamos a estar viendo en estos estudios y que el jueves también lo estudiamos. Colosenses 2, versículos 9 y 10. ¿Qué nos dice, por favor? Colosenses 2, 9 y 10 nos dice así: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y vosotros estáis completos en Él. Nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que hemos tenido un encuentro personal con Él, estamos completos en Él. Cristo es todo lo que necesitamos. Así que Cristo y su palabra es lo que debería de fascinar y cautivar nuestra vida. Es lo que debería estar fascinando, lo que debería estar cautivando, de tal manera que nosotros vayamos a Él con esa necesidad, como lo escribía David, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios,
el alma mía, ¿verdad? En esa necesidad que tenemos, esa urgencia que tenía, ¿verdad? De mañana buscarle, ¿verdad? En la madrugada, buscar su rostro, hermanos. Esa sed como esa hambre como ese bebé que desea la lechita, ¿verdad? Que nosotros deseemos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Pero esto no es posible si algo ha atrapado nuestro corazón. Si algo está cautivando nuestra mente y nuestro corazón, si algo nos ha atrapado, así es que preguntémonos, ¿hay algo que nos esté fascinando y cautivando para no tener una vida como a Dios le agrada, para no obedecer a la verdad? ¿Hay algo o alguien que nos esté fascinando para no obedecer a la verdad de Dios? Número 2, ¿cómo estamos corriendo la carrera de la vida cristiana? Número 2. ¿Hay algo o alguien que nos esté estorbando para no obedecer a la verdad de Dios? Porque si hay algo que nos está fascinando y cautivando, seguramente hay algo que nos está estorbando. Pero puede ser no precisamente que nos haya fascinado o cautivando, sin embargo, nos está estorbando para no obedecer a la verdad de Dios. Y eso es lo que Pablo les hacía reflexionar a los Gálatas, y es lo mismo que quiere hacernos reflexionar a nosotros. Miren, por favor, busquen ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 7. Gálatas 5, versículo 7. Dice la palabra de Dios que lo leíamos, por favor, dice así: vosotros corríais bien. Gálatas, estaban corriendo bien, ustedes estaban corriendo bien, pero luego viene la pregunta: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó a la verdad? Y esa misma pregunta es necesario que nos la hagamos a nosotros en cuanto a esto. ¿Hay algo o alguien que nos esté estorbando para no obedecer a la verdad de Dios? Si es así, tal vez Dios nos esté preguntando y Dios nos esté diciendo: tú corrías bien, estabas corriendo bien, estabas haciendo las cosas bien, estabas involucrado en la obra de Dios, estabas buscándome con esa necesidad, con esa hambre, ¿verdad? Estabas en tu primer amor, y tú corrías bien. ¿Quién te estorbó para no obedecer la verdad? ¿En dónde está el estorbo? Pablo da testimonio que los creyentes de Galacia habían corrido bien por algún tiempo. Sin embargo, después fueron estorbados por los judaizantes, quienes, añadiendo erróneamente las obras de la ley al evangelio de la gracia, les confundieron y estaban llevándoles a querer terminar la carrera de la vida cristiana por medio de esfuerzos legalistas, por lo cual no es posible en nuestras propias fuerzas, ni en lo que nosotros hacemos, siguiendo la sabiduría humana y no la verdad de Dios. Porque estaban siguiendo la sabiduría humana, lo que decían hombres, ¿verdad? Pensamientos de hombres, filosofías de hombres, enseñanzas de hombres, mandamientos de hombres, y no de Dios. Estaban ellos añadiendo, ¿verdad? Algo que Dios ha establecido que no salva, que lo único que salva es nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban siendo estorbados por ello. Y lo mismo podría estar pasándonos a nosotros. Pues algo o alguien podría estar estorbándonos para que bajemos nuestro ritmo, porque muchas veces es lo que sucede, para que bajemos nuestro ritmo o hacernos tropezar, como cuando un corredor ilegalmente se pone al frente de otro competidor para ocasionarle precisamente esto. Está corriendo, ¿verdad?, una persona, y de manera ilegal, porque eso no se debe de hacer, de mala manera, ¿verdad? Un otro corredor se pone enfrente, ¿verdad? O a veces hasta tienen estrategia, ¿verdad? Y se ponen otros para ir disminuyendo, para que su ritmo vaya bajando, ¿verdad? Mientras otro se adelanta y gana la carrera, ¿verdad? Se pone enfrente, o qué mal, para hacerlo tropezar, para que esta persona tropiece, caiga, de manera que no corramos bien la carrera de la vida cristiana. Esto es lo mismo que podría estarnos pasando a nosotros. Y es que hay muchos estorbos que podrían estar ocasionando esto en nuestra vida. Muchos, por ejemplo, algunos, como los Gálatas, les está estorbando una falsa doctrina
que ha cautivado y confundido, por lo que los está alejando o los ha alejado ya de la verdad de Dios. Porque esto es lo que ha pasado con algunos, que fascinados y cautivados por una falsa doctrina, por falsos maestros, ¿verdad? Carismáticos, pero predicando, enseñando el error, cautivan y los fascinan, ¿verdad? A los incautos, a los simples, ¿verdad? A los que no están bien fundamentados en la verdad de Dios, de tal manera que se comienzan a alejar o se han alejado ya de manera definitiva. Y esto es algo muy peligroso, hermanos, porque es un peligro latente hoy en día a través del internet. ¿Cuántas falsas doctrinas no se proclaman, no corren a través del internet? A través del YouTube, a través del Facebook. Como lo hemos mencionado, gracias a Dios por estos medios que estamos utilizando. Pero no solamente lo estamos utilizando nosotros para predicar la verdad de Dios, sino otros lo están usando para difundir el error. Y muchos, lamentablemente, siendo fascinados y cautivados por eso, se extraviaron de la verdad. Se han extraviado, se han alejado, teniendo comezón de oír. Se han apartado de la verdad de Dios. Qué tremendo lo que está pasando. Y ante lo cual muchos han caído, yéndose tras estas enseñanzas que se acomodan a su estilo de vida. Porque muchas veces lo que están buscando, como lo veíamos en los Colosenses, el peligro era, ¿verdad? Eso, decir, no tienes que dejar, solamente hay que añadirle. Y aquí hay para todos los gustos, ¿verdad? Y así es, hay para todos los gustos. Y lo que la gente muchas veces está buscando, algo que se le acomode, algo que le guste, ¿verdad? Algo que le haga sentir, no precisamente que sea lo verdadero, que sea la verdad de Dios. Por lo cual es necesario que tengamos cuidado. Y no permitamos que nadie nos engañe, como les escribe Pablo a los colosenses. Que no permitamos que nadie nos engañe. Que estemos con los sentidos, ¿verdad? Bien ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, conociendo la verdad de Dios, para que podamos negar, para que podamos alejar, para que podamos, hermanos, inclusive defender la sana doctrina ante eso. ¿Qué dice ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 8? Colosenses 2, 8. Dice la palabra de Dios, hermanos, ante todo lo que estaba pasando ahí en Colosas, dice ahí en el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Necesitamos tener cuidado, no permitir ser engañados. Tomemos la decisión de guardar y defender la sana doctrina. No prestemos oídos al error. Tengamos cuidado con esto, porque todo comienza por la curiosidad. Teniendo comezón de oír, ¿verdad? Fueron apartados de la verdad. Teniendo comezón, esa curiosidad, y comenzamos a ver qué dice, ¿verdad? Y comenzamos a prestar oído a eso. Y muchos han terminado alejados, confundidos, que después ya no saben cuál es la verdad. ¡Qué tremendo! Están confundidos y terminan apartándose, alejándose de la verdad de Dios. Hay algunos que han sido estorbados por eso, que están siendo estorbados por eso. ¿Hay algo o alguien que nos esté estorbando para no obedecer la verdad de Dios? Algunos otros les está estorbando alguna circunstancia, como por ejemplo esta pandemia. Corrían bien y venían corriendo bien, ¿verdad? Antes de la pandemia, involucrándose en las cosas de Dios, participando, ¿verdad? En su tiempo de devoción, ¿verdad? En su vida espiritual, venían corriendo bien, estaban animados, ¿verdad? Estaban buscando esa edificación, venían corriendo bien. Sin embargo, al suceder esta circunstancia, al estar en medio de esta pandemia y todo lo que ha traído como consecuencia de, ¿verdad? Todo lo que se ha ofrecido en medio de esta pandemia, los ha terminado estorbando. De tal manera que actualmente ya no están corriendo bien. Algunos podría ser que han dejado de correr inclusive. ¡Qué tremendo es eso! Que se han alejado y apartado de la verdad. Puede ser alguna circunstancia como alguna enfermedad.
que no solamente golpea nuestro cuerpo, sino inclusive muchas veces atenta contra nuestra vida espiritual, contra nuestras emociones, ¿verdad? Y eso es muchas veces lo que nos impide correr bien. Podría ser problemas económicos, como tal vez en este tiempo se están dando, ¿verdad? Y lo podemos ver que está sucediendo, esa escasez, el problema, la escasez de trabajo, que se despiden de los trabajos, empresas que cierran, ¿verdad? Y como consecuencia de eso la economía se está viendo afectada también, problemas económicos, conflictos familiares que muchas veces surgen, se dan, se presentan entre esposos, con los hijos, con los padres, entre hermanos, y eso lleva a muchos a dejar de correr, se desaniman, se desalientan, el enemigo logra su cometido, ¿verdad? Tropiezan y no siguen corriendo bien. Están menguando. Puede ser la frustración de que las cosas no sean como se anhela, que muchas veces anhelamos que sea de alguna manera, ¿verdad? Y no de mala manera, pero no equivocadamente, que anhelamos que sea de acuerdo a la palabra de Dios, pero muchas veces nos frustramos porque las cosas no son como nosotros quisiéramos que fueran ya. Cuando se nos olvida que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero a veces esa frustración es la que a algunos les hace el no correr bien, el que sean estorbados en la carrera de la vida cristiana, en su familia, en sus trabajos, ¿verdad? En todas las cosas. Hermanos, es necesario que tengamos cuidado. ¿Qué es lo que podría estar estorbándonos? Hay algunos que les estorba el mal testimonio de otros. Reciben un mal testimonio, ven un mal testimonio, escuchan algo y tropiezan y caen y no siguen adelante y se desaniman. Eso les está estorbando para no seguir adelante. Y otras cosas mucho más. ¿Estamos siendo estorbados? ¿Estamos siendo estorbados? ¿Hay algo o alguien que nos esté estorbando para no obedecer a la verdad de Dios? Puede ser alguna mala influencia, algún entretenimiento que hoy en día también muchas veces eso nos estorba para correr como Dios quiere. Puede ser el cansancio, porque muchas veces nos cansamos. Por eso Pablo nos exhorta y nos dice, aquí en Gálatas capítulo 6, dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero hay veces que es el cansancio lo que nos estorba. Puede ser el trabajo que nos absorbe y eso nos impide que corramos bien. Puede ser el egoísmo, el ver solo por lo nuestro y no por lo que es de Cristo. Nos enfocamos en lo nuestro, ¿verdad? En llevar a cabo nuestros planes, en llevar a cabo, ¿verdad? Nuestros propósitos, lo que anhelamos, nuestros sueños. Nos volvemos a nosotros de tal manera que buscamos lo nuestro y no lo de que es de Cristo. Y por lo tanto, no podemos correr bien la carrera de la vida cristiana. Es por eso que la palabra de Dios le escribe Pablo a Timoteo y le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, porque no es posible. No podemos correr la carrera de la vida cristiana si nosotros estamos sumergidos en nosotros mismos, en lo nuestro, si estamos enfrascados en ello. Puede ser el egoísmo, estar enfrascados en lo nuestro, puede ser la pereza, la flojera, el desgano, puede ser el desánimo, puede ser algún pecado en nuestra vida que estamos apapachando, que estamos permitiendo en nuestra vida, que nos está estorbando. Ese pecado que nos asedia, lo estamos permitiendo en nuestra vida, que no nos permite correr bien la carrera de la vida cristiana. Ante lo cual necesitamos tener cuidado. Es muy importante que tengamos cuidado. Pues Pablo nos advierte y nos dice, ahí en Gálatas, vamos por favor, Gálatas capítulo 5, en el versículo 9, Gálatas 5:9, nos dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Refiriéndose a las falsas enseñanzas de los falsos maestros, ¿verdad? Que estaban cautivando, fascinando a los Gálatas. Pero también la levadura es un símil, se compara con el pecado en nuestra vida. Con todo aquello que va en contra de Dios, que se opone a Dios, que nos roba, ¿verdad? Todos esos sentimientos, todos esos afectos para con nuestro Señor Jesucristo. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Hay algo o alguien que nos esté estorbando para no obedecer la verdad de Dios? ¿Hay algo? Si es así,
no podremos correr bien. Si algo nos está estorbando, no podremos correr bien la carrera de la vida cristiana. De ahí que es necesario, ¿verdad?, que hagamos caso a la exhortación de la palabra de Dios, la cual nos invita a despojarnos de todo aquello que nos estorbe, para entonces correr bien, para entonces poder vivir de acuerdo a la verdad de Dios, de acuerdo a los planes y propósitos de Dios. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 12. Vamos por favor a Hebreos capítulo 12, el versículo 1. Hebreos 12:1. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, y nuevamente aquí se cree, ¿verdad?, que Pablo escribió también a los hebreos y compara nuevamente, ¿verdad? Eso es una de las cosas que nos lo muestra, porque Pablo utilizó siempre ese lenguaje, ¿verdad? Hablando de los juegos, de las competencias, ¿verdad? Esos Juegos Olímpicos que se llevaban, ¿verdad?, allá precisamente en Corintio, ¿verdad?, que era el lugar donde se llevaban a cabo, se jugaba. Por eso les escribe a los corintios y les habla también de la carrera, ¿verdad?, que debemos correr la carrera de la vida cristiana buscando obtener ese premio, ¿verdad?, el cual todos tenemos ese acceso y todos podemos tener ese recompenso, buscando esa disciplina en nuestra vida. Y aquí Pablo, aquí en Hebreos nuevamente se habla de la carrera de la vida cristiana. Dice en el versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué más? Dice en el 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es necesario que nos despojemos, que tengamos nuestra mirada en Cristo, tengamos nuestros ojos puestos en Él. Es Él el autor y consumador de la fe, ¿cierto? Es importante que lo hagamos, pero también es importante y necesario que nos despojemos. Que nos despojemos de ese peso, de ese pecado que nos asedie, de cualquier cosa que pudiera estar estorbándonos para que corramos bien la carrera de la vida cristiana. ¿Cómo estamos corriendo la carrera de la vida cristiana? ¿Cómo estás corriendo, mi hermano? ¿Cómo está corriendo, hermana? ¿Cómo estamos corriendo, jóvenes, verdad, niños, adultos? ¿Cómo estamos corriendo la carrera de la vida cristiana? ¿Hay algo o alguien que nos esté fascinando para no obedecer la verdad de Dios? ¿Hay algo que nos esté cautivando, que nos esté llevando a no obedecer la verdad de Dios? ¿Hay algo o alguien que nos esté estorbando para no obedecer a la verdad de Dios? ¿Hay algo que te esté estorbando? Que me esté estorbando, que nos esté estorbando para no obedecer la verdad de Dios, para no correr como Dios quiere que corremos la carrera de la vida cristiana. Si es así, si nos damos cuenta que hay algo que ha estado atrapándonos, que nos ha estado cautivando, con lo cual hemos estado luchando. Si reconocemos que hay algo que nos ha estado estorbando y que nos ha estado impidiendo el correr como deberíamos de correr, con esa constancia y perseverancia y de acuerdo a la voluntad de Dios, a su palabra, decidamos ponernos a cuentas con nuestro Señor. Decidamos ponernos a cuentas con nuestro Señor. Pidámosle perdón. Llevemos eso a nuestro Dios. Y decidamos pasar tiempo con Él y su palabra a fin de que nuestro corazón sea cautivado y nos ayude a vencer, a despojarnos de todo estorbo. Hermanos, el único que necesita estar centrada en nuestra vida es en Cristo y su palabra. Es necesario que eso sea lo que cautive nuestra vida. ¿Y cómo vamos a ser cautivados por ello? Prestando atención, pasando tiempo con nuestro Señor, con su palabra, orando. ¿Cómo es que otras cosas nos cautivan? No es de la noche a la mañana, ¿verdad? Viene, presenta, esto está bueno, pero entre más estamos ahí, entre más lo vemos, entre más participamos, entre más lo hacemos, entre más escuchamos, más cautiva nuestro corazón y más nos fascina hasta que nos atrapa.
Hermanos, necesitamos pasar tiempo con nuestro Señor. Necesitamos pasar tiempo con su palabra y permitir que Él sea que nos cautive, que nos atrape, como lo hace nuestro Señor, de tal manera que estemos fascinados con Él y su palabra. Es necesario que dependamos de Él, pidiéndole su ayuda para vencer y despojarnos de todo estorbo. Porque hay estorbos de los cuales necesitamos despojarnos, pero hay estorbos que necesitamos vencer, hay estorbos que necesitamos superar, hay estorbos que con su ayuda, solamente con Cristo, es que podemos nosotros, a pesar de ellos, seguir adelante. Fijamos nuestra mirada en Cristo, fijemos nuestra mirada en Cristo, centremos nuestro corazón en su palabra y busquemos su ayuda cada día. Lo vuelvo a repetir. Fijemos nuestra mirada en Cristo, centremos nuestro corazón en su palabra y busquemos su ayuda cada día. Esto es algo que el Señor me dio en este estudio y que me agradó muchísimo, y es algo que quiero hacer, procurar en mi vida, y quiero invitarles a ustedes también a hacerlo. Fijemos nuestra mirada en Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Centremos nuestro corazón en su palabra, que nuestro corazón esté centrado en la palabra de Dios, y busquemos su ayuda cada día, porque solamente con Él es posible. Separados de Él, nada es posible. No podemos. Solamente con Cristo es que lo podemos todo, porque Él nos fortalece. Así es que fijemos nuestra mirada en Cristo, centremos nuestro corazón en su palabra y busquemos su ayuda cada día. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por darnos la oportunidad de reflexionar en cuanto a nuestra vida espiritual, en cuanto a nuestra vida cristiana. Reflexionar en cuanto a cómo estamos corriendo la carrera de la vida cristiana. Y poder meditar y reflexionar hoy en estas dos preguntas, en si hay algo o alguien que esté fascinándonos para no obedecer tu verdad. Si hay algo o alguien que nos esté estorbando para no obedecer a tu verdad. Señor, ayúdanos. Te necesitamos. Perdónanos, Señor, por las veces que lo hemos permitido. Por las veces en las cuales nosotros hemos permitido que algo más nos atrape, nos cautive y nos aleje y nos aparte de esa devoción a ti que te ha robado el primer lugar. Perdónanos, Señor, por todas esas veces en las cuales hemos permitido que esas cosas nos estorben, que esos estorbos estén cumpliendo sus propósitos y nos estorben para no correr bien la vida cristiana. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a fijar nuestra mirada en Cristo. Ayúdanos a centrar nuestro corazón en tu palabra. Y ayúdanos a buscar tu ayuda cada día, porque sin ti no es posible. Cautiva nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos a dedicarte tiempo, a pasar tiempo contigo. Ayúdanos, Padre bendito, a apartar ese tiempo para estar en tu secreto, de tal manera que podamos correr bien la carrera de la vida cristiana. Y que de nosotros ya no más se pueda decir, vosotros corríais bien. ¿Quién los estorbó? ¿Quién te estorbó? Que no se pueda decir de nosotros que quién nos fascinó para no obedecer la verdad, sino al contrario, que se pueda decir de nosotros que estamos corriendo bien la carrera de la vida cristiana. Ayúdanos, Señor. Si tu hermana o hermana reconoces que no has estado corriendo bien la carrera de la vida cristiana, ponte a cuentas con nuestro Señor y pídele tu ayuda. Pídele que Él te ayude a fijar tu mirada en Cristo, centrar tu corazón en Él y pedir cada día su ayuda. Padre bendito, gracias te damos por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y que podamos, Señor, correr de la carrera de la vida cristiana como tú quieres, como a ti te agrada. Bien, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, por muchas gracias por su atención. Gracias, hermanos, por lo que estamos haciendo, por acompañarnos, ¿verdad?, en cada una de estas transmisiones. Les invitamos a continuar, a no desmayar, a seguir adelante, hermanos,
aún no sabemos cuándo es que vamos a regresar, ¿verdad?, al templo, pero créanlo que si estamos esperando es porque no queremos exponer a nadie. No queremos exponer a nadie, sabemos que pues no es lo mismo, ¿verdad? Y lo extrañamos, nosotros también lo extrañamos, pero gracias a Dios porque en medio de todo esto tenemos estos recursos y podemos seguir adelante. Les animo a estar participando de cada una de nuestras actividades. Vamos a continuar con el programa.